Soy Camila Zavia y soy ilustradora, diseñadora de personajes y escenarios. Soy Ana Aro, fotógrafa, escritora y creadora audiovisual. Nace en una época en la que yo acababa de dejar mi primer trabajo de lo mío y quería dejar los videojuegos para meterme en el mundillo de la animación. Y para eso tuve que hacer un portfolio nuevo, y para hacer un portfolio nuevo necesitaba ideas de proyectos. Y ahí empecé a pensar de qué quería hablar, también pensando un poco en qué quería enseñar en el portfolio. Y ahí me acordé de la mayor inspiración para este corto, que ha sido una peluquería canina que estaba en Marbella. Se llamaba Patoli, Perritos y Gatitos, y digo se llamaba porque ya cerró poco después de tener esta idea. Me dio mucha pena y con más ganas cogí el proyecto. Cuando Camila me contó esta idea tan loca de llevar a cabo a Patoli, Perritos y Gatitos a un corto de ficción, la verdad que me resultó bastante interesante, porque llevar cosas cotidianas a nuestros proyectos es algo que nos encanta y algo que yo también hago en muchos ámbitos de mi carrera como artista. La inspiración puede llegar desde cualquier lado, y para mí fue ahí yendo a cortarle el pelo a mi perra. Pero es una cosa importante a tener en cuenta, que para poder tener ideas tienes que salir y ver cosas, porque si solo basas tus ideas en películas, series, videojuegos y cosas que te gusten ficticias, tu proyecto será un batiburrillo de cosas ya existentes. Pero si sales y vives las cosas de verdad, van a estar filtradas con una experiencia propia, que es lo que va a hacer a tu proyecto especial. Y ahí quedó la idea de The Fur en esa lista, y no fue uno de los seleccionados para ese portfolio que hice. Y estuve practicando también un poco de anatomía para perros para uno de los proyectos que tengo pensado hacer para mi portfolio, que se llama La peluquería canina de Brigitte. Iba a ser ese el proyecto con el que empezara, pero creo que ahora he cambiado de opinión, así que lo llevé a mi incubadora. La incubadora es un concepto muy interesante para cualquier artista, cualquier persona creativa en general, y es algo que yo uso mucho en mi día a día, que me ha llevado a hacer mis mejores proyectos y que os recomiendo a todos los que estéis viendo esto. Solo consiste en escribir la idea que hayas tenido, y lo interesante es que no se queda en un cajón, se queda en una incubadora, se queda recibiendo estímulos, se queda creciendo, pero va a llegar un día en el que todo empieza a cuadrar y el proyecto sale adelante. Y si no fuera porque la tú del pasado ha decidido darle su espacio en tu incubadora, ese proyecto probablemente habría caído en el olvido. Llegó un momento para mí en el que quería embarcarme en un proyecto más grande, y cuando decidí que quería hacer un corto, abrí mi incubadora y empecé a mirar todas las ideas que tenía. Si algo he aprendido intentando hacer guiones es que tienes que ser lo más realista posible. Tienes que tener en cuenta cuáles son tus medios, cuáles son tus conocimientos, qué es lo que tienes disponible y, sobre todo, qué te ves tú capaz de hacer con lo que tienes, porque a lo mejor no tienes todos los medios, pero puedes llegar a conseguirlo. Pero quizás no estás en ese momento vital en el cual quieres invertir tu tiempo y tu esfuerzo en buscar patrocinadores, en buscar otro equipo. Si algo no sabes hacerlo, no pasa nada. Camila no sabía animar, y con vídeos de YouTube y con tutoriales aprendió a hacer algo bastante asequible con lo que teníamos, y algo que consiguió contar la historia que queríamos contar, que eso es lo más importante. Yo la idea que tenía era una peluquería canina, toda rosa, con una dueña bajita, parisina, en una ciudad muy gris. Yo la tenía desarrollada más bien como película, cómo Brigitte vive con el resto de la ciudad, cómo contrasta con la gente, cómo no encaja, ese tipo de cosas. Y eso no era factible de tratar en un corto. ¿Cómo vamos a contar esto? O sea, tienes que buscar una escena, tienes que buscar algo que pueda contar lo que tú quieres contar, pero simplificado. Toda historia tiene la misma estructura, que es introducción, nudo y desenlace. Y un corto es igual, tiene la misma estructura, pero comprimida en mucho menos tiempo. Esa es la única diferencia. Entonces yo necesitaba una introducción, necesitaba un nudo, y en el caso del desenlace, a mí me parece que los mejores cortos siempre acaban con un gran plot twist, normalmente con un gag cómico, que es el estilo de corto que a mí me gusta. Para poder construir esa historia cortita, teníamos que pensar muy bien cómo era Brigitte. Y esto es una cosa muy importante que hay que hacer, que es una ficha de personaje. Es decir, esa persona de dónde viene. Aunque no se vaya a ver en el corto, pero tiene que tener una justificación. Esa persona de dónde viene, pues Brigitte viene de París. ¿Qué es lo que quiere hacer en su vida? ¿Cuál es su mayor objetivo? Pues en este caso es cuidar a los animales, hacerlos felices, estar con ellos. Porque además Brigitte, si la veis, es una persona que debería estar jubilada ya, o sea, tiene bastantes años. No puedo, Brigitte es muy fea así. Oye, Así, nada más.
Es muy fea, sí, yo lo siento, pero es que mira qué cara, y con todo el labio arrugadillo. ¿Cuántos años tiene Brigitte? Tiene 56. 56 nada más. La has hecho un poquito mayor para tener 56. Bueno, mirad aquí, parece jovencita. ¿Tu madre cuántos años tiene? Tu madre no es así. Pero aún así sigue ahí en la peluquería, sigue estando con los animales porque es lo que más le gusta hacer. ¿Y cuál es otro de los objetivos que tiene Brigitte? Pues hacer todo un poquito más rosa, hacerlo todo un poquito más bonito, un poquito más lindo, con más brillo, con más color, que es lo que hace con todos los animales que van a su peluquería. Con todo esto, ¿cómo podíamos enseñarlo? Pues bueno, se nos ocurrió el tema de los contrastes, se nos ocurrió el tema de que Brigitte fuera más pequeña, un perro, y además inspirado en una historia que es que cuando quisimos llevar a nuestra perra Tabata, que es una perra que pesa como 30 kilos, a Patolis, perritos y gatitos, pues la dueña nos dijo: oye, si es muy grande, igual me tienes que ayudar a subirla, tal. Al final no hizo falta. Pero eso fue una cosa que nos inspiró para decir, quizá podemos tener a una Brigitte muy pequeña y un animal al que le cueste manejar, y de ahí puede llevarse a una cosa y otra. Así surgió. Una vez tuvimos el guión hecho, eso había que pasarlo a algo para realmente tomar decisiones, algo que pudiéramos ver. Primero hice un storyboard muy sucio para ordenar las ideas del guión y quedó horrible. Cuando Camila me enseñó el storyboard, dije, ¿esto qué es? O sea, me costó mucho entender realmente qué es lo que tenía ella en la cabeza, porque claro, yo sabía un poco, pero no tenía muy claro qué era lo que quería. Y cuando vi el storyboard y me fue contando, fue como, vale, ahora entiendo qué es lo que quieres hacer, empiezo a verlo un poco. Pero no fue hasta que decidimos hacer la animática que realmente nos pusimos a las manos a la hora a determinar pues un poco los planos, qué es lo que se iba a ver, qué es lo que se iba a quitar. Aunque debo admitiros que eso ha ido cambiando constantemente en el proceso. Nosotros teníamos una idea inicial y poquito a poco ha ido variando en función de lo que hemos ido haciendo. Incluso yo hice una animática al principio y en mitad del propio proyecto hice otra animática teniendo en cuenta cuáles eran las cosas que ya teníamos. Porque muchas veces tenemos cosas en la cabeza, pero una vez las juntamos, chirrían un poco. Lo mismo de siempre, la misma rutina, otro día de mierda, otro día en la oficina. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha hecho tanta risa? Es que mira, que no me parece. Ahora no aparece. Bueno, hija, hay que ir a la animática en plan rápido. Mira, esto es buenísimo. Si no, no me da tiempo a hacerla. Oye. Camila. Básicamente yo lo único que hice fue coger los dibujos que Camila había hecho en el storyboard e ir poniéndolos uno detrás de otro, teniendo en cuenta qué duración quería que tuvieran para que tuviera contexto. Y lo más importante fue añadir sonido. El sonido nos hace meternos dentro de lo que estamos viendo, nos hace enterarnos de lo que está pasando, porque no solamente tenemos información de lo que vemos, sino también tenemos información de lo que escuchamos y lo que está fuera de plano. Por primera vez pudimos ver un vistazo de cómo podía llegar a quedar The Fur y la verdad que nos enamoramos, pero otra vez esa idea se fue a la incubadora, mucho tiempo más. Yo soy una friki de la organización. Es muy importante que todo el mundo tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que hay hecho y qué es lo que queda por hacer, para que de un vistazo podamos saber en qué punto está el proyecto. La organización es la base de todo. Tú no puedes llevar a cabo un proyecto de cualquier tipo y sobre todo con alguien más si no hay una organización gigantesca detrás. Porque entonces no os vais a entender, os va a faltar algo. Y Ana hizo un Excel que era una obra de arte en sí misma. En él tenía diferentes pestañas con diferentes desgloses, ya sea desglose por escenario, en el cual dividíamos todos los espacios que había en el corto y qué planos se iban a ver. Es mucho más fácil que nos entendamos si en vez de hablar de la escena en la que Brigitte coge las tijeras, hablamos de la escena 2, el plano 3. Pues así lo fui dividiendo. Eso fue un desglose por escena. Después tenemos el desglose por edición, en el que no solo añadí las escenas y sus planos, sino que también añadí los fondos que tenía cada plano. Es que imagínate que yo tuviera que adivinar qué perspectiva de cada fondo aparece en un plano. La verdad es que yo no tengo ni idea. Yo no sé si cuando Brigitte corre es en la peluquería o es en el hall o dónde es, porque eso está en la cabeza de Camila. Yo me tengo que centrar en la edición
y no puedo perder tiempo en ir buscando los fondos. Sin embargo, si yo tengo en mi plantilla de Excel que yo tengo que editar la escena 3, el plano 4 y pone que el fondo es el 6.2, pues entonces yo ya sé que tengo que ir directamente al archivo 6.2. Otra cosa muy importante que añadir en un desglose de edición es si hay movimientos de cámara, qué tipo de plano es, si hay una angulación diferente o qué recursos tenemos que utilizar nosotros a la hora de editar. El tema del calendario era muy importante porque si no te pones objetivos concretos y en fechas concretas, el proyecto va a salir algún día o no, pero desde luego se va a dilatar mucho en el tiempo. La parte más divertida para mí de todo el proyecto ha sido el diseño de los personajes. Son 3 personajes, cada uno diferente al anterior. Primero de todo tenía que definir el estilo que quería para esos personajes y para la animación. Decidimos que los personajes de The Fur tenían que ser muy cartoon, muy exagerados, con unas siluetas muy claras y muy diferentes entre ellos. ¿Os acordáis de las descripciones que hicimos de los personajes al principio? Bien, pues eso es lo que nos va a servir ahora para poder desarrollarlos visualmente. Para diseñar cualquier personaje, pero en concreto para estos, tuve muy en cuenta 2 cosas. Uno, la silueta. La silueta, si lo veis en negro, la de Brigitte es súper reconocible. Y 2, la regla de los 3 tamaños. La regla de los 3 tamaños consiste en darle a los elementos de tu personaje 3 tamaños diferentes: grande, pequeño y mediano. Tiene que haber tamaños distintos en los elementos, si no, será un personaje mucho más aburrido. El dueño del perro de The Fur no le importa a nadie. El diseño de Bob tenía que ser una persona cualquiera random que te encuentres por la calle. No tiene que interesarte ese personaje, porque entonces vas a querer saber la historia de Bob, qué va a hacer cuando se va de la peluquería mientras espera al perro. No vas a querer saber lo que pasa dentro. Yo siempre digo que lo más importante en un proyecto son los contrastes. Y en este caso el gran contraste del corto es entre el perro y Brigitte. Eso es lo que hace que la trama tenga sentido. Si no fuera un mastín tibetano y Don fuera un chihuahua, no habría historia. Tú ves el diseño de Don y dices, vale, este es un perro gigante, este perro es como un oso. Y ves a Brigitte y dices, vale, esta mujer es bajita. Pero no los estás viendo en comparación, no te hace falta ver uno al lado de otro para saber que uno es grande y uno es pequeño. Eso también es una clave del diseño. Por si alguien tenía la duda, esta es Brigitte sin gafas y sin flequillo. Está muy rara. Por encima del contraste de el perro y Brigitte está el contraste de Brigitte con el resto del mundo. Ves la ciudad y el cielo es azul, los edificios son azules, la gente es azul, si ves al dueño, todo es azul, pero ella es rosa, porque no encaja en la ciudad y esa es la forma que tiene la estética del corto de demostrarlo. Y el perro es lo único que no está azul, pero tampoco está rosa. Al principio del corto el perro es marrón. El perro es un perro. El perro no juzga ni a los neoyorquinos ni a la parisina Brigitte. El perro es un perro y solo quiere revolcarse en el charco en este caso. Pero después del corte de pelo, el perro es rosa, porque se ha acercado al mundo de Brigitte, porque ahora lleva un lazo, porque lleva 2 horas dentro de la peluquería y los tonos de rosa dentro del corto son muy importantes para la trama. Hubo un reto muy grande para mí y es que yo no dibujo anatomía perruna. Si os fijáis en las patas de un perro, no caminan nada parecido a como camina un humano. Y eso fue un reto de verdad para conseguir moverlo. Don tiene su propia inspiración también, que es Kuma, uno de los perros que tenía mi hermana en ese momento, con el que yo vivía, y es un perro gigantesco, un perro achuchable y en esencia un don. A la hora de diseñar los escenarios del corto tenía claro 2 cosas. Uno, que la ciudad tenía que ser gris y aburrida y la peluquería tenía que ser muy cursi, muy extravagante, muy exagerada, muy divertida, muy rosa y sobre todo un lugar diseñado para animales y un poco hostil para humanos. Si os fijáis, no tiene ningún sitio donde puedan esperar los dueños, sin embargo tiene pues un parking perruno, tiene una zona de spa, tiene como un montón de cosas para que los perros, los gatos, los pájaros, todo tipo de animal esté cómodo dentro de la peluquería. Y la otra clave del diseño es que todo tenía que dar la sensación de que era más grande que Brigitte. Decidimos tirar por ese estilo monocromático, también en los fondos, no solo en los personajes. Y los colores que elegimos, obviamente el rosa para todo lo que estuviera relacionado con Brigitte y el azul para la parte de fuera, porque el gris nos parecía demasiado aburrido.
pero dentro de esos dos colores sí que hay pequeñas variaciones. El local de Brigitte tiene dos zonas en el interior, la zona de la peluquería y luego el hall, la entradita. Se nos hacía muy lógico que tuviera un hall apartado de la peluquería, que es su espacio privado, personal, en el que puede disfrutar y ser ella misma al 100%. Por eso también los colores que escogimos eran muy importantes. Camila hizo una paleta de color para la peluquería, otra para el hall y otra para el exterior. El rosa de la peluquería es un rosa puro, un rosa que contrasta el máximo con los azules de fuera. Sin embargo, el rosa de la entrada es una mezcla entre el azul de fuera y el rosa de Brigitte, porque es la conexión con el exterior. Una vez hechos los diseños, tenía que empezar con lo largo de los escenarios, que era el layout. ¿Qué diferencia hay entre layout y diseño de escenarios? El diseño de escenarios es crear ese universo, esa calle, esa casa, ese lugar donde va a ocurrir la historia. Y el layout es, a partir de ese diseño de escenario, mover la cámara, que no mueves ninguna cámara, sino que dibujas el plano desde donde se vería si imitaras una cámara real como lo habías pensado en el corto. Las animaciones nos dieron un dolor de cabeza tremendo, las cosas como son, porque ninguna de las dos teníamos experiencia previa con este tipo de cosas, ni a la hora de hacerlas ni a la hora de editarlas, claro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se te ha cerrado tu boom? Yo no sé animar. No sé animar, pero voy a hacer un corto. O por lo menos no sabía, pero este corto ha sido casi como un máster para mí. He aprendido sobre la marcha con tutoriales, cursos y sobre todo con mucha prueba y error. Para este proyecto he combinado dos técnicas: animación frame a frame, que en el caso de este corto significa que he hecho 12 dibujos por cada segundo de animación, y también he usado los fotogramas clave. He transformado y movido los objetos en distintos frames y el software ha hecho los intermedios automáticamente. Hasta este punto no hemos empezado a ver cómo iba a quedar el corto de verdad. Lo más cercano que hemos visto ha sido la animática que hicimos al principio, y por eso la edición tiene una parte tan guay, que es empezar a ver cobrar vida tu trabajo. Creo que una de las cosas más complicadas para mí ha sido encontrar los sonidos adecuados a cada punto del corto. Prácticamente hay un sonido cada segundo y eso ha sido bastante complejo de encontrar. El doblaje fue... ¿Pero qué cojones? un caos, porque la verdad es que nosotros no somos expertas ni sabemos cómo hacerlo. Solo nos guiamos pues por la intuición, por lo que veíamos que nos gustaban y lo que veíamos que no nos gustaba. La música del principio me encanta. Me encanta porque recuerda esa esencia del cine mudo antiguo, que es precisamente lo que queríamos transmitir. Y aparte del sonido, creo que también lo más complicado para mí fue editar los primeros segundos. Era lo que tenía que hacer que tú, como espectador, te quedes mirándolo. Entonces tenía que tener el ritmo adecuado. Y además el ritmo adecuado para la entrada del corto no es el mismo ritmo que seguimos en el teaser. El teaser, al ser mucho más corto, tenía que tener un ritmo un poquito más acelerado. Una cosa de la que no he hablado hasta ahora es que hay un recurso un poco diferente que nosotras hemos usado para este corto, que son las imágenes estáticas. No son tal cual estáticas, tienen un poco de movimiento, pero como yo no sé animar y no podíamos hacer animaciones muy complejas, pero había una parte del corto en el que sí que había un trozo de la trama que necesitaba de esas animaciones, lo que hemos hecho ha sido sustituir eso por imágenes un poco más elaboradas que nos han permitido ponerle un poco de sombra, darle un poco más de detalle, renunciando a la animación. Esas imágenes estáticas están justificadas con que eso no es lo que pasó de verdad. Entonces es una forma de contártelo como si fuera algo de fantasía, ficticio, un cuento. El tema de la imagen estática me pareció súper chulo, porque es un recurso que queda muy vistoso y que no cuesta tanto de realizar. Camila hizo un dibujo con diferentes capas, entonces podíamos ver los diferentes ángulos por separado. De esta manera tenía el fondo, a Brigitte con el pelo y si había algún elemento por delante. Los edité de tal manera que pareciera que estábamos viendo una imagen a cámara lenta. Lo último que hemos hecho, y que de hecho os cuento un secreto, todavía seguimos haciendo a día de hoy que estamos grabando este documental, son los créditos. Los créditos es una parte del corto que podéis usar para divertiros un rato. Si tenéis que quedaros con algo de este documental, por favor, que sea no olvidaros de los créditos. Los créditos son súper importantes. Es aquello que nos hace valorarnos como artistas. Y no solamente a nosotras dos, sino también a esa gente que nos ha ayudado a que el producto final sea lo que es. Este documental
queremos que sirva para animar a todo el que lo vea a que hagáis vuestros propios proyectos, a que os atreváis a lanzaros algo nuevo, a que a pesar de que no tengáis conocimientos de algunas cosas, busquéis la forma, como lo hemos hecho nosotras, de poder presentar algo final, de poder enseñar algo, de poder contar una historia que queráis contar, que tengáis en vuestro interior. Y también queremos expresaros que no hay que tener miedo a hacerlo solo o poco acompañado, aunque bien acompañado en este caso. Pero espero que después de ver esto valoréis mucho el trabajo de los animadores, de los diseñadores y de todo el que está detrás de un proyecto animado. Haz tus proyectos, que no te importe nada, que no te importe si no están todo lo bien que tú querrías. Aquí habla la más perfeccionista del mundo y que veo algo que he editado hace 5 minutos y lo quiero cambiar de nuevo, pero hay que ser realista y hay que casarse con nuestras ideas y tirarlas para adelante aunque no sean exactamente como las tenemos en la cabeza, porque, spoiler, nunca van a ser exactamente como queremos, porque nuestra cabeza es infinita, nuestra imaginación tiene un potencial increíble, pero hay que saber llevarlo a la realidad y eso es lo más difícil, eso es lo que mucha gente no hace. Y hay tanta gente con unas ideas increíbles que no lo ha llevado a cabo solo por miedo a que no sea lo que quieren que sea. Gracias por ver The Fur, gracias por ver el documental, espero que hayáis aprendido algo, espero que os haya gustado, espero que os hayáis introducido en el mundo rosa de Brigitte y espero que nos veáis en nuestros futuros proyectos, que estoy segura de que va a haber muchos. ¿Cómo se dice adiós en francés? Au revoir. Au revoir.